Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. José Martí fue uno de los primeros políticos y pensadores influidos por la Revolución Francesa que hablaron de libertad e independencia frente a Estados Unidos. A partir de José Martí se fundó el pensamiento nacionalista y antiimperialista que se desarrolla a lo largo de los años 20, no solamente en Cuba, sino también en América Latina. Fidel Castro surge como líder, termina su carrera de abogado y comienza a hablar de cambio social, de antiimperialismo y de nacionalismo. El 26 de julio de 1953, el grupo de seguidores de Fidel Castro asaltaron el cuartel Moncada, pero fracasaron. El combate duró varias horas, fue intenso, y muchos rebeldes murieron, pero otros huyeron a las montañas. Fidel Castro fue aprehendido, se le hizo un juicio político y fue condenado a 15 años de cárcel. Debido a las presiones de crítica a la dictadura de Batista, este dio amnistía a Fidel Castro y otros presos políticos en mayo de 1955. Fidel Castro salió de Cuba en ese mismo año rumbo a la Ciudad de México, donde lo estaban esperando Raúl Castro, su hermano, y donde conocería a Ernesto Che Guevara. La formación y la preparación de la guerrilla revolucionaria cubana se realizó en México y se inicia con la llegada de Fidel Castro al Distrito Federal en julio de 1955 hasta la salida del Yate Granma en Veracruz en 1956. Los guerrilleros en el poder. Los jóvenes guerrilleros llegaron a la ciudad de La Habana en enero de 1959, después de haber estado durante varios años en las montañas luchando en contra de la dictadura de Batista. Y arribaron con su joven e infatigable líder, Fidel Castro. Fue el delirio en las calles, en el malecón. De perseguidos se transformaron en héroes, revolucionarios exaltados hasta el delirio. El Che Guevara, Raúl Chivas, Armando Hart, Aide Santamarina, Raúl Castro, Carlos Franchi, Huber Matos, Camilo Cienfuegos y Aldo Vera. La trascendencia de la Revolución cubana aumentaba hacia 1961. Los intelectuales de izquierda decían que el socialismo en China y en la Unión Soviética se habían transformado en burocracias totalitarias y en campos de concentración, donde se encerraba no solamente a los disidentes, sino también a los propios legitimadores de esas revoluciones. Pero en Cuba había un florecimiento de la cultura literaria y política que se centró en el suplemento cultural Lunes de Revolución y en la necesidad de emprender un socialismo humanista. Todos los hombres y mujeres de izquierda explicaban que la revolución cubana iría más allá del estalinismo, porque sus dirigentes eran jóvenes y estaban en actividad constante, tratando de cambiar todo desde sus propias raíces, es decir, desde los orígenes del atraso y la miseria. El socialismo consistía en la producción planificada, cuya base económica es que los medios de producción son de propiedad pública y social. Requiere que los sectores decisivos de la economía sean de la sociedad, a fin de que sea posible aplicar un plan general de racionalidad y de interés social y colectivo. De esta manera se empezó a hablar de reforma agraria. Tenía dos metas principales: facilitar el resurgimiento y extensión de nuevos cultivos que proveen a la industria nacional de materias primas y satisfagan las necesidades del consumo alimenticio interno. Por otro lado, extender la exportación y elevar la capacidad de consumo de la población mediante el aumento progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales. En abril de 1961, con el apoyo de los Estados Unidos, exiliados cubanos invadieron la isla desde la bahía de Cochinos en Playa Girón, porque creían que el pueblo no apoyaba a Fidel Castro. El resultado fue una gran catástrofe para los invasores. El nacionalismo se exacerbó y se justificó la represión política interna, ya que la disidencia fue acusada de contrarrevolucionaria. Después de la crisis del Caribe, Cuba necesitaba del apoyo de la Unión Soviética. Había avances en la sociedad cubana, sobre todo en la campaña de alfabetización, pero la zafra de azúcar de 10 millones de toneladas anuales se vino abajo. La racionalidad del consumo no apareció y las colas para los artículos necesarios eran interminables. En 1970 la economía de monocultivo seguía imperando y el Partido Comunista se había legitimado como el único que podía establecer lineamientos políticos, económicos y culturales. El poder se había verticalizado, ya que la gente no podía tener opiniones políticas disidentes. Antes de la revolución, Cuba tenía dos grandes socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, que absorbían cerca de 70% de las exportaciones del país y abastecían sus importaciones en la misma proporción.
En 1960, Estados Unidos interrumpió el suministro de petróleo y cortó la cuota de azúcar que compraba a los cubanos. Inmediatamente después del bloqueo total, la Unión Soviética fue en socorro de los cubanos, garantizando el abastecimiento de petróleo y asumiendo la responsabilidad por la compra de los 3 millones de toneladas de azúcar hasta entonces destinados a Estados Unidos. Para la década de los 80, la Unión Soviética pagaba precios muy altos por los productos cubanos y Cuba pagaba precios bajos, sobre todo por el petróleo. Pero al mismo tiempo que la dependencia soviética crecía, el centralismo burocrático, la corrupción y la falta de productividad empezaron a convertirse en características de la economía cubana. A partir de 1985, cuando Gorbachov inicia la reestructuración, disminuye la ayuda de ese país a Cuba. El resultado de todo esto fue el deterioro en las condiciones de vida de los cubanos. Además, fenómenos naturales como sequías y devastadores huracanes hicieron que disminuyera la venta de azúcar y café, y la devaluación del dólar y el bloqueo norteamericano empeoraron la situación. De esta forma aumentaron la escasez de bienes de consumo y el desempleo. Por medio del turismo y las inversiones extranjeras, la economía cubana se dolarizó. Existen 2 monedas, la cubana, con la que no se puede comprar mucho, y los dólares, con la que se compra casi todo. Con la entrada de divisas empieza a haber menos escasez, pero la cubana sigue siendo una economía en bancarrota.